buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Vamos a dar inicio a la actividad programada para el día de hoy, que está dentro del ciclo de capacitaciones que estamos teniendo en función del proceso que tenemos de renovación curricular. Esta mañana pues tuvimos un interesante diálogo, porque fue un intercambio con Gladys Menizaba, que recomendaría pues para quienes no pudieron estar que lo puedan consultar, que está entre las grabaciones de YouTube de innovación educativa. Y esa charla pues estuvo dirigida hacia fortalecer nuestras capacidades didáctico-andragógicas y básicamente recomendaba tres aspectos, ¿verdad? Uno es que tenemos que tener ese acercamiento con la gente, es tener interés por la gente que son nuestros estudiantes, tener un discurso claro, preciso y conciso. Y así hizo una comparación entre la comunicación afectiva y la efectiva, pues para transmitir el conocimiento, que tiene que haber un balance entre ambos. Y por supuesto conocer a los estudiantes que son nuestros clientes en este aspecto, ¿no? Y ahora en la tarde pues tenemos como disertante a nuestro compañero Raúl Monterroso, que no necesita ninguna presentación, creo que todos lo ubicamos y lo conocemos bien, conocemos de sus capacidades. Y va sobre, pues, platicar sobre lo que es la cultura arquitectónica, que es fundamental también, y cómo la arquitectura puede diseñar y cambiar y inducir a la humanidad para afrontar los desafíos contemporáneos, que eso es fundamental en nuestro oficio, ¿no? Conducir a la humanidad a través de los espacios y cómo afrontar esos grandes desafíos que tenemos, que están, pues, en este momento bajo las variables de la inteligencia artificial, el cambio climático, esa gestión que tenemos que tener hacia la reducción de riesgo ante la crisis ambiental que tenemos, donde obviamente tenemos que ser muy consistentes con los estudiantes de que tenemos que producir arquitectura verde, que no impacte y degrade más los ambientes de lo que ya los encontramos, sino que entremos del principio de la regeneración. Por eso es que la nueva renovación curricular va bajo esa vía, un enfoque muy ambiental y pues para afrontar esos retos que nos plantea el cambio climático. Y por lo tanto es importante recuperar esa cultura, esa cultura de la arquitectura, que es lo que nos va a platicar Raúl el día de hoy. Así es que, Raúl, más creo que te dejamos en el uso de la palabra para que puedas desarrollar ahí esta temática. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buena tarde, compañeros. La verdad que es un gusto tener la oportunidad de poder compartir con ustedes esta tarde este tema. Me dicen, por favor, si ya se está proyectando la pantalla. Sí, ya se está viendo. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Como pues todos sabemos, esta serie de charlas surgieron dentro del proceso de renovación curricular que estamos llevando a cabo en la facultad. El contenido de las mismas corresponde a un programa que fue planificado precisamente con los temas que recabamos en estos talleres participativos. Además, en esta oportunidad, a mí me toca compartir un tema que responde precisamente a esa coyuntura actual que nos encontramos, ¿verdad? Vemos, así que sin más voy a empezar. ¿Qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos que es importante que definamos, qué es el espíritu del tiempo, cuáles son esos desafíos que tenemos que afrontar como arquitectos y como facilitadores en el compartir de los conocimientos con los futuros arquitectos, cuál es esa crisis que nos encontramos y al final plantearnos una serie de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son los cambios de paradigmas que tenemos que afrontar? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Feliz cumpleaños, arquitecto. Mucho gusto. ¿Y cuáles son esas ideas que nos pueden llevar a atender esos desafíos?
Bueno, definamos algunos conceptos claves ahorita. Según la RAE, la cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y un grupo social. Entonces vamos a definir más o menos qué es lo que podemos entender por ser arquitectos y en este momento ante los desafíos de la contemporaneidad. Pero ¿qué es la contemporaneidad? ¿Qué es el espíritu del tiempo, como lo llamaba este filósofo prusiano, porque en esa época pues no existía Alemania, ¿verdad? Federico Hegel define el espíritu del tiempo como el Zeitgeist. Es lo que sucede en este momento preciso que estamos viviendo. ¿Y cuáles son esas características de ese tiempo? Estamos ante una crisis, eso no necesita mucha más explicación, ¿verdad? Estamos conscientes de que actualmente, tanto en Guatemala como en el mundo, vemos una serie de complejos y problemas, ¿verdad? Y problemáticas, ¿verdad? Una crisis política, social, ambiental, cultural, de valores, ¿verdad? Vemos con mucha preocupación cómo todo lo que hacemos como sociedad contemporánea, basada en una sociedad de consumo masivo, pues genera impactos que no hemos tenido la capacidad de manejar como especie. Y esos espacios están ocasionando estas crisis ambientales, como les decía, sociales, políticas, ¿verdad? Desde el ámbito social, estamos condenados a vivir en esa escena de esta maravillosa película que se llama Metrópolis de Fritz Lang, que ya en 1927 él visualizaba un futuro distópico para la humanidad, ¿verdad? Una humanidad así como aparecen estos obreros agachados, solo trabajando para poder pagar unas tarjetas de crédito, para pagar hipotecas, y prácticamente dejando a los que viven arriba, porque si se recuerdan la película, esto sucede en la parte inferior de la ciudad. En la parte superior de la ciudad viven solo los que dominan, los privilegiados, ¿verdad? Estamos condenados ante a esa realidad. Queremos vivir esa realidad que otras personas decidan por nosotros, como precisamente está sucediendo en la actualidad en el ámbito nacional, pero también al mismo tiempo en el ámbito mundial, ¿verdad? Estamos ante un sistema, ¿verdad?, que es más barato comer comida chatarra que comida saludable. Vemos cómo esas situaciones realmente ocasionan problemas. Vemos el problema del tráfico en la ciudad, por ejemplo, que podría metafóricamente compararse con el problema de las arterias tapadas en una persona que tiene problemas cardiovasculares, por ejemplo, ¿verdad? Además del problema con los desechos, vemos el problema con el tiempo, la baja calidad de los espacios públicos, la mala calidad en cuanto a la movilidad como sistema, ¿verdad? Estamos obligados a movernos en carro, a sufrir el tráfico, ¿verdad? Y algo así como dentro lo que hemos llamado arquitectura chatarra dentro del colectivo Los Metafóricos, ¿verdad? Cómo esa sociedad de consumo masivo produce también esa arquitectura chatarra, ¿verdad? Y por otro lado también entender que la arquitectura como disciplina está dejando fuera a ese 98% de la población. Porque si vemos las estadísticas, solo el 2% de la población en la actualidad puede pagar los servicios de un arquitecto. El 98% de la población mundial queda fuera de esos servicios, porque estamos viendo que definitivamente ese sistema, ese sistema de consumo masivo
incide directamente en la generación de la arquitectura y de los espacios, porque lamentablemente se ha cedido precisamente a la especulación inmobiliaria. Y es la especulación inmobiliaria la que define, por lo menos en el caso de Ciudad de Guatemala y en Guatemala en general, y es parte del conflicto que se vive actualmente también, la que define las pocas políticas y la poca planificación que existe en nuestro país. No contamos con una ley de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial, los plots de la Municipalidad de Guatemala, por lo menos, está orientada únicamente a satisfacer lo que le imponen los desarrolladores inmobiliarios. Y lo más triste del caso es que no hayan recursos, porque cuando vemos esos asentamientos informales, vemos que hay hay materiales de construcción, pero lamentablemente están siendo utilizados sin un criterio profesional, sin un acompañamiento técnico que garantice la seguridad de las familias que están gastando e invirtiendo sus ahorros en cumplir su sueño de tener una vivienda propia, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad que está marcando el espíritu del tiempo, porque estas familias quedan fuera del sistema financiero tradicional, ¿verdad? Y entonces tienen que acudir a una forma más libre de edificación. Todo eso incluso está incidiendo fuera de nuestras fronteras. Vemos con mucha preocupación cómo, por ejemplo, toda la basura que se acumula en la cuenca del Motagua está impactando en las costas de Honduras y ya representa un problema, un litigio internacional para nuestro país. Pero al final de cuentas son hechos que tenemos que ver y que definitivamente tienen que arrancar con políticas y estrategias, ¿verdad?, nacionales, pero que también nosotros podemos, desde nuestro ámbito de competencia, contribuir a esa solución. Vemos con mucha preocupación cómo ese sistema actual basado en el consumo de hidrocarburos para producir la energía está ocasionando graves transformaciones en el comportamiento climático del globo. Vemos que tenemos que afrontar como un desafío importantísimo el cambio climático, y que ese cambio climático al mismo tiempo también produce otro tipo de efectos, ¿verdad? Vemos con mucha preocupación los grandes calores, las grandes inundaciones, como en un periodo corto de tiempo llueve lo que debía de llover en 2 o 3 meses tal vez, ¿verdad? Y cómo además ese tipo de fenómenos naturales ocasionados precisamente por ese modelo que comentábamos, están poniendo en riesgo las vidas de las personas, pero también su patrimonio, ¿verdad? Y obviamente también en el caso de Guatemala, el patrimonio cultural edificado. Entonces, nos encontramos en un momento que es paradójico también, ¿verdad? Un momento histórico de la humanidad en que algunos, por ejemplo, como este señor Elon Musk, está pensando y gastar millones de dólares en cómo hacer una nave que lleve a humanos fuera del planeta, ¿verdad? También otras personas gastan millones de dólares para que estemos buscando otras realidades que no existen, ¿verdad? En el espacio virtual, en los NFTs, en tanta cosa que también caracteriza al momento histórico que estamos viviendo. Y por otro lado también, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué nos ha enseñado ese periodo tan duro que nos tocó vivir? Que como claustro, por ejemplo, tuvimos algunas pérdidas muy lamentables. Recuerdo a Salvador, por ejemplo, que nos dejó a causa de esta pandemia. ¿Qué hemos aprendido de ese confinamiento, de estar todos desde nuestras casas trabajando, ¿verdad? Hemos aprendido
que es importante recuperar el rol protagónico del arquitecto en la sociedad, ¿verdad? Hasta el momento, como vimos, ese rol lo han asumido los desarrolladores inmobiliarios, ¿verdad? Y para que recuperemos el rol protagónico del arquitecto dentro de la sociedad, debemos también de recuperar al diseño como la columna vertebral de la arquitectura, para lograr la sostenibilidad al habitar y regenerar la sociedad y el medio ambiente. Iniciar con esos procesos regenerativos. Es importante recuperar el rol protagónico del arquitecto en la sociedad. Por lo tanto, es necesario que la misma comunidad, es decir, nosotros mismos, seamos los primeros en demostrar que la sociedad necesita de los arquitectos, así como de otros profesionales, ¿verdad? ¿Por qué la gente cuando tiene la plata piensa en construir con lo más barato? Es decir, cuando uno está enfermo, uno quisiera que lo atendiera el mejor especialista del caso en el tema, ¿verdad? Y no escatima esfuerzos. Pero cuando la gente va a construir algo, piensa siempre en que le salga lo más barato. Y no quiere, porque tenemos en nuestra mente esa idea de que el arquitecto es caro. Y esos son algunos de los paradigmas que tenemos que ir como comunidad cambiando, ¿verdad? Que es más caro no tener al arquitecto, ¿verdad? Y por otro lado, entender la arquitectura como una manifestación cultural. Implica no solo definirla condicionada a las relaciones de producción económica, es decir, entender que la arquitectura, por ejemplo, no es algo como lo que ha sucedido en Cayalá o como lo que ha sucedido en 4 grados norte, ¿verdad? Es devolverle la condición que la caracteriza como ese hábitat transformado, donde el ser humano puede alcanzar todos sus anhelos, es decir, donde cada espacio está hecho para satisfacer no solo aquellas necesidades funcionalistas, racionalistas, sino que aquellas necesidades metafísicas, ¿verdad? Aquellas aspiraciones que tienen que ver con el espíritu, con los anhelos de las personas. Entonces, nosotros debemos iniciar esos procesos que activen la inteligencia colectiva, enfocados en las soluciones creativas para transformar esa realidad, ¿verdad? Es decir, aquí aparece también una de las condiciones importantes de quiénes somos como arquitectos. Somos creativos. Y la otra es que el espíritu del tiempo, además de ser creativos, nos pide que ya no pensemos solo desde nuestra perspectiva, como lo platicaba Gladys en la mañana, ¿verdad? Que veamos las cosas desde otras perspectivas, que aprendamos a trabajar con otras disciplinas y que aprendamos a trabajar con nosotros como colectivos de arquitectura. Ya aquella imagen de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, ¿verdad? Que vimos tanto en las clases de historia, como los grandes individuos que hacían las grandes transformaciones, ha quedado precisamente en la historia del siglo XX. La historia del siglo XXI va a estar escrita por aquellos grupos de personas que tuviesen la capacidad de activar esos procesos de inteligencia colectiva. ¿Qué somos entonces nosotros como arquitectos? Somos organizadores, ¿verdad? También aquella imagen donde está, por ejemplo, Oscar Niemeyer con el presidente Kubitschek, solo 2 personas decidiendo cómo se iba a trazar toda una ciudad, ¿verdad? Eso también ha quedado en el pasado. Y entendemos el concepto de organizadores desde el punto de vista en el cual ya no tenemos la última palabra. Es decir, tenemos sí que fomentar esa capacidad de ser líderes, gestores, organizadores. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros podamos organizarnos, ¿verdad? Podemos organizar también a todos los otros actores que se involucran en las transformaciones que nosotros vamos a buscar. ¿Para qué? Para que todo se pueda usar, para que se vea mejor, para que nos sintamos mejor, ¿verdad? Para generar esas ideas, ya no solo desde el punto de vista de una persona unidireccional y de manera vertical, sino desde un punto de vista más horizontal, ¿verdad? Entendiendo la complejidad del fenómeno y de lo que implica organizar el espacio.
Ahora, ahí sí entran nuestras capacidades y para qué hemos sido formados. Hemos sido formados porque tenemos esa aptitud y esa inclinación hacia imaginar las cosas, después traducirlas a bocetos, a visualizaciones, a modelos arquitectónicos, ¿verdad? Después ya llevarlo al plano que se pueda ejecutar a partir de todo el conjunto de planos, ¿verdad? De proyectar, de asumir la gestión de la construcción, cuando un edificio ya está hecho, el mantenimiento, cuando un edificio ya es histórico, la recuperación, la conservación, pero al final de cuentas podríamos verlo más como esa capacidad de organizar que nosotros tenemos, sino tanto la idea, digamos, que define etimológicamente el concepto de arquitectura, ¿verdad? Que era el jefe de los que construyen. Podemos seguir siendo, en cierta medida, esa cabeza que organiza, ese gestor que mueve las cosas y que de manera condicional hace que las cosas sucedan, pero ya no entendiéndolo desde el punto de vista desde individual. Cuando tuve la oportunidad hace ya más de 10 años de colaborar en urbanística, el taller del espacio público de la Municipalidad de Guatemala, esta era la realidad de la Sexta Avenida, ¿verdad? Obviamente, un gran equipo, éramos casi 44 arquitectos, sociólogos, historiadores, diseñadores gráficos, economistas, la mayoría éramos arquitectos y yo tuve la oportunidad en esta ocasión de coordinar el equipo de diseño urbano. Silvia García de Torazzi era la coordinadora de planificación urbana y Álvaro Vélez y Roberto Saundi eran los directores. Pero esta era la realidad que se vivía en ese momento, en ese espacio tan emblemático de la ciudad. Y nosotros empezamos precisamente a imaginar cómo podía ser esas transformaciones. Y parte importante de ese equipo de trabajo estaba formado por Gustavo González, que es otro arquitecto egresado de nuestra facultad, quien era el que coordinaba todo ese departamento de dibujo. Teníamos incluso hasta un departamento de dibujo para poder trasladar todo lo que se había desarrollado en la planificación, después en el diseño urbano y después ya precisamente a estrategias de comunicación que nos permitieran compartir esa visión con los otros actores que estaban involucrados en estas transformaciones, porque era una situación muy compleja. Empezando, por ejemplo, con que, por supuesto, que los vendedores no se querían ir, los arrendatarios tampoco querían que el proyecto se llevara a cabo porque sabían que ese proyecto iba a incidir directamente en el valor de las rentas, y los propietarios sí querían que se hiciera el proyecto. Además, había otro montón de factores que implicaban precisamente que se tuviese una estrategia de comunicación del proyecto urbano. Y estos bocetos, que ya eran más que bocetos, eran ya prácticamente unas obras de arte de parte de Gustavo, ayudaron mucho, no solo a allanar el camino dentro de las distintas direcciones de la municipalidad, sino que también en este proceso de estrategia de comunicación que les comentaba. Ahora tenemos esta otra realidad de esa importante arteria, ¿verdad? La Sexta Avenida, como la vemos ahora, es un espacio realmente que reúne las condiciones que el antropólogo Marc Augé, francés, denomina el espacio antropológico, porque nos permite encontrarnos, nos permite relacionarlos y además nos identificamos con el magnífico patrimonio cultural que define esta arteria. Entonces, realmente es un espacio antropológico. Entonces, pero ¿cuáles son esos cambios de paradigmas que tenemos que afrontar desde nuestra creatividad como organizadores y como gestores de esas transformaciones en los espacios? Es importante que veamos que el modelo actual es insostenible. El modelo económico ha generado
estas situaciones que vivimos no solo en Guatemala, sino en el mundo. Tenemos que migrar ya a un modelo mucho más sostenible y, en el mejor de los casos, a un modelo regenerativo, un modelo que nos permita regenerar esos espacios que se han deteriorado, por ejemplo, en el caso del territorio nacional, por tener una economía centrada en el extractivismo, ¿verdad? Y no me refiero únicamente al cultivo, a los monocultivos como la palma o la caña de azúcar, ni a las mineras que extraen minerales preciosos. Me refiero a lo que ha sucedido últimamente, por ejemplo, en la cuenca del río Platanitos. La extracción de arena ha propiciado precisamente esos grandes deslaves en esas microcuencas. Entonces, necesitamos no solo migrar, cambiar el paradigma de nuestros sistemas constructivos, porque esa demanda está ocasionando esa extracción desmedida de materia prima para la construcción, sino que además también tenemos que iniciar procesos de regeneración no solo en las microcuencas, en todos los espacios, incluyendo las áreas urbanas que necesitan ese tipo de regeneración. Pero no solo lo ambiental, necesitamos regenerar también los aspectos sociales. Como sociedad estamos fragmentados, como sociedad necesitamos ser escuchados en distintas escalas. Desde la escala nacional vemos cómo ahora los pueblos originarios organizados, no solo en los 48 cantones, sino en otros tipos de organización social, han hecho escuchar su voz. Es algo que no había sucedido antes en Guatemala. Nosotros como universitarios necesitamos también hacer escuchar nuestra voz. Necesitamos regenerar ese tejido social, académico, digamos, hablando de nuestra comunidad primaria, que nos define como docentes, digamos, de arquitectura, haciendo un enfoque mucho más específico, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la arquitectura, pero ahora estamos hablando ya específicamente de nuestro núcleo más próximo como docentes. Necesitamos reconsiderar también, ¿verdad? Hacia dónde va nuestra propuesta de diseño arquitectónico. Seguimos en la escuela funcionalista, racionalista, que caracterizó los finales del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, o debemos migrar más hacia una experiencia espacial, hacia una experiencia mucho más integral, ¿verdad? Que involucre también no solo los aspectos funcionales, sino también aquellos aspectos emocionales, ¿verdad? Para hacer una arquitectura mucho más ligada a las personas. Pero para eso es importante que tengamos nuestras ideas claras, ¿verdad? Que ordenemos cómo queremos hacer las cosas, porque no somos artistas. Por supuesto que tenemos mucha sensibilidad estética, por supuesto que nos llaman la atención todas las expresiones del arte, ¿verdad? Pero también tenemos que tener claro de que nuestro grado académico nos impone hacer todo lo que hacemos desde el ámbito del rigor científico. Y por eso necesitamos tener un marco teórico. Tenemos que tener métodos que además nos permitan, a través de los sistemas, transmitir estas ideas, ¿verdad? Que nos permitan, obviamente, transmitirlas a las futuras generaciones y que también, obviamente, se vayan mejorando, se vayan renovando, ¿verdad? Porque por eso es importante que dentro de todo esto mantengamos la importancia del pensamiento crítico, ¿verdad? De no aceptar todas las ideas de manera dogmática, sino que cuestionemos todo lo que tenemos en frente de nosotros. Y para eso es necesario rescatar una antigua disciplina que lamentablemente el mismo sistema ha hecho que abandonemos. ¿Por qué el mismo sistema ha hecho que abandonemos esta disciplina tan antigua y que ha acompañado a la humanidad prácticamente desde los últimos 5.000 años, ¿verdad? Recordemos la magnífica introducción que nos hizo Manolo
en su charla Introducción a la Filosofía, ¿verdad? Donde nos planteaba los orígenes de cómo esta disciplina nos ayudó como especie a explicar los fenómenos más allá de situaciones de situaciones de fe, digamos, ¿verdad? De creer en las cosas basadas en la mitología, por ejemplo, y tratar de buscar una explicación científica a cada uno de esos fenómenos. Obviamente no somos filósofos, somos arquitectos, pero es importante rescatar esa disciplina porque el modelo centrado en el consumo excesivo lo que necesita es una sociedad sumisa, como la fotografía que vimos en la película de Metrópolis, que no piense, que no tenga pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque para las grandes empresas es mucho más fácil que yo solo tenga en mi mente consumir toneladas métricas de refresco gaseoso, Coca-Cola, digamos, en vez de poder establecer un juicio crítico y decir, para mí es más sano tomar agua pura, ¿verdad? Lo mismo sucede para las grandes empresas que fabrican materiales de construcción o las mismas empresas desarrolladoras inmobiliarias, ¿verdad? Que fabrican espacios que ya no son definidos por arquitectos o urbanistas, sino que son el resultado de despachos, de consultores en mercadeo, ¿verdad? Entonces, pero hagamos una aproximación práctica a la filosofía y cómo podemos aproximarnos a ella. Estas son una serie de lecturas que en mi caso he venido estudiando desde el 2004, cuando tuve la oportunidad de estar en el doctorado en la UNAM y trabajé el tema sobre la estética contemporánea en arquitectura y cómo interpretarla desde culturas locales. Vamos a aproximarnos únicamente a entender a la filosofía como un árbol que tiene 5 raíces. Esto no es una idea exclusivamente mía. Esta es una idea que surge de la lectura de esta filósofa Ayn Rand y de otra filósofa argentina que se llama Marta Satonyi, quien era la profesora de estética en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires. Y Ayn Rand es una filósofa rusa nacionalizada norteamericana que escribe este libro, Filosofía, ¿quién la necesita? Es un libro pequeño, se los recomiendo. Aquí Ayn Rand solo establece 3 raíces: lo ético, lo lógico y lo estético. Pero lo epistemológico y lo político lo complementamos con la lectura de Marta Satonyi, ¿verdad? Ayn Rand además escribe un libro magnífico que muchos de nosotros hemos visto, tal vez también la película, una versión de 1943 con Cary Grant, que se llama El manantial, en donde el arquitecto, que es la estrella de la película, defiende con postulados su postura y su propuesta. Veamos entonces cada una de esas raíces de la filosofía y por qué nos pueden ayudar a tomar decisiones objetivas y a mantener nuestro juicio crítico desde el desempeño de nuestra profesión. La primera sería la ética, y nos vamos a apoyar, obviamente, en muchas lecturas, pues, ¿verdad? Pero creo yo que Kant, el gran aporte de Kant es que logra precisamente separar ya estas reflexiones del ámbito religioso. San Agustín, por supuesto, ya ha hecho algunas reflexiones sobre la ética. La ética es la disciplina de la filosofía que nos ayuda a tomar decisiones entre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y Kant, podríamos resumir el aporte de Kant en algo que se llama el imperativo categórico. Y podríamos resumir eso también en algo que está muy ligado precisamente a la moral cristiana. Y es obviamente
que no hacerle a los demás algo que no les gustaría que le hicieran a uno, ¿verdad? Pero obviamente todo el trabajo intelectual de Kant consiste precisamente en separarlo de esa moral cristiana, ¿verdad? Entonces, entendemos de manera resumida a la ética como esa disciplina de la filosofía que nos ayuda a tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. Vemos con tanta evidencia en la actualidad, nos hace ver cuánta falta hace estos marcos. La gente en la actualidad ya no tiene bien definidos esos marcos entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque el mismo sistema, también el mismo modelo centrado solo en el dinero, hace uso de otra máxima que se le atribuye a este filósofo italiano que escribió El Príncipe, que dice: el fin justifica los medios. Entonces, eso no es tan así. Cuando tenemos claros nuestros marcos y nuestras fronteras entre el bien y el mal, ¿verdad? Sabemos tomar decisiones. En la actualidad, por ejemplo, esas reflexiones filosóficas también se han complementado con Hannah Arendt y el escrito La banalidad del mal, ¿verdad? Que Arendt escribe como resultado de haber asistido a un juicio contra uno de los grandes asesinos del genocidio judío, que ni siquiera era un gran intelectual, sino era un operador. Y él, ¿por qué Arendt lo denomina la banalidad del mal? Porque él hace tantas veces la misma operación que llegó a banalizarla y llegó a olvidar que eran seres humanos los que estaban siendo sacrificados en cada uno de los trenes que él tenía que coordinar para la salida hacia Auschwitz. Entonces, él cumple su trabajo. Él es un funcionario que cumple su trabajo y que su trabajo es hacer eficiente ese traslado de esas personas a ese campo de concentración en donde van a ser sacrificadas. Entonces, él entiende que al cumplir sus órdenes está haciendo algo bien, y es lo que Arendt dice después, que cuando algo se hace tantas veces, ¿verdad?, que se llega a banalizar y se llega a tomar como bueno, que en parte es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿verdad? Estamos viendo cómo la democracia de nuestro país está en riesgo precisamente porque se hizo tantas veces algo que no parecía estar mal y lo hemos dejado pasar, pero está mal, ¿verdad? Obviamente propiciado por un sistema que le conviene ese tipo de pensamiento sin estos marcos que definan claramente la frontera entre el bien y el mal. Otra disciplina de la filosofía que nos puede ayudar es la lógica, ¿verdad? La lógica nos va a ayudar a definir entre lo verdadero y lo falso. Y para esto me voy a apoyar en este otro filósofo francés, Jean Baudrillard, quien escribe un libro por los años 80 que se llama Cultura y Simulacro. En Cultura y Simulacro, Jean Baudrillard hace un análisis comparativo entre la realidad y lo que la cultura visual posmoderna estaba precisamente impulsando para consolidar esa sociedad de consumo. Y aquí hace un análisis dentro de otras cosas, de Disneyland, y cómo Disneyland representa algo que realmente no existe, algo que es una realidad inventada, ¿verdad? Y de aquí surge un concepto que Jean Baudrillard llama la hiperrealidad. Y la hiperrealidad es cuando lo falso supera a la realidad, que era lo que sucedía, por ejemplo, en Disneyland.
y lo que vemos, por ejemplo, también como caso de estudio en Cayalá, ¿verdad? Cayalá no es una ciudad auténtica. Cayalá es un desarrollo inmobiliario que surge, como decíamos anteriormente, en los estudios de una agencia de mercadeo, ¿verdad? Que hacen focus groups, hacen encuestas, hacen todo el proceso mercadológico, e incluyendo en la selección de una firma de arquitectura que no es nacional, ¿verdad? Es Leon Krieger, que es de Inglaterra, y para generar ese espacio que no es real, ¿verdad? Que es hiperreal. Y por eso es que realmente le gusta tanto a la sociedad del consumo, porque cuando vemos que Cayalá se llena los domingos, se llena los días feriados, y tratamos de explicarnos por qué, es precisamente por eso, ¿verdad? Porque es una realidad que mejora la realidad, es una hiperrealidad. Este caso, en este libro, por ejemplo, fue utilizado también por los creadores de la película The Matrix, porque precisamente eso era The Matrix, era una realidad paralela, ¿verdad? Si se recuerdan esa película que salió a finales de los 90, y precisamente el libro que tenían ellos como Biblia, digamos, cuando sale Neo platicando con el gurú de la película, precisamente el que tiene sobre la mesa es el libro de Cultura y Simulacro de Jean Baudrillard. Muy, muy, muy claro para entender, digamos, lo que sucede en la posmodernidad. La otra disciplina de la filosofía que nos puede ser útil es la estética, ¿verdad? Pero no aquella estética solo canónica, ¿verdad? Que por supuesto es importante, que viene precisamente desde los tres grandes pensadores de la cultura occidental, Sócrates, Platón y Aristóteles. Con Pierre Bourdieu, en este libro, La distinción, criterios y bases sociales del gusto, que es precisamente su tesis de doctorado en sociología en la Sorbona, Pierre Bourdieu nos dice que no podemos solo limitar a dos categorías a la estética, que a partir de los hábitos y de los patrones de conducta de la sociedad van a surgir las preferencias, y que esas preferencias van a definir también esas preferencias estéticas, ¿verdad? Y que debemos de avanzar hacia esas otras categorías y no quedarnos únicamente en lo bello y lo feo como únicas dos categorías estéticas para definir esta disciplina. Por supuesto que esto agrega, añade, como decía Gladys en la mañana, no es que quede fuera lo bello y lo feo. Por supuesto que siguen siendo categorías estéticas importantes, y sobre todo para nuestra disciplina y por lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Porque la otra raíz de la filosofía importante para nosotros es la epistemología, como modelo teórico, como sistema de pensamiento. Y en la actualidad nos puede ayudar un poco las investigaciones que Edgar Morin, este gran pedagogo francés, ha hecho sobre el pensamiento complejo, ¿verdad? Y parafraseando a Morin, podríamos decir, y hablando del concepto anterior, podríamos decir que los principios fundamentales del diseño, ¿verdad? Pueden ser esas islas de certeza en ese mar de incertidumbre que hay en el pensamiento contemporáneo, ¿verdad? Porque recordemos que, por ejemplo, la posmodernidad nos dejó algunos postulados que no tienen mucho fundamento, como en gusto se rompen géneros. Eso no es cierto. En gusto se rompen géneros, solo evidencia la ignorancia precisamente de esos otros, de esos principios fundamentales del diseño, que parafraseando a Morin pueden ser esas islas de certeza en ese mar de incertidumbres que la posmodernidad nos impone, ¿verdad? Pero obviamente la posmodernidad
y su pensamiento basado en una cultura de consumo masivo, insisto, lo que propicia es un consumidor sumiso, que no tiene capacidad crítica para poder elegir y para poder establecer sus preferencias, ¿verdad? Entonces, volviendo otra vez al tema de la epistemología, Morán nos puede ayudar a resolver problemas complejos de manera sistémica. Entendemos que ahora, como ya decíamos también anteriormente, como arquitectos, ya no somos ya no somos las vacas sagradas, ¿verdad? Que tenemos la última palabra, sino que tenemos que persuadir. Quien se asume poseedor de la verdad absoluta y quiere convencer. Y eso en este momento ya no es tan real. Vamos construyendo las verdades entre todos y para eso hay que persuadir, ¿verdad? Entonces podemos apoyarnos en Edgar Morán para entender la complejidad de la contemporaneidad, ¿verdad? No solo desde el punto de vista de los usuarios de los proyectos arquitectónicos, sino porque, como decíamos también, el ejercicio de la profesión en la contemporaneidad no solo nos pide que trabajemos en grupo, en equipo, como diría Gladys también en la mañana, sino que también en equipos ya no solo multidisciplinarios, sino transdisciplinarios. Es decir, que no se reparten el trabajo, sino que trabajan todos juntos, de manera transversal y desde distintos puntos de vista, los fenómenos y entre todos van buscando cómo puede cada uno aportar para la solución. Entonces, por eso es importante Edgar Morán. De ahí la política, ¿verdad? Como esa otra gran raíz de la filosofía que nos puede ayudar a entender también qué está pasando ahora. Pero no esa política barata, partidista, que lamentablemente pues tiene a Guatemala como está en este momento, sino aquella ciencia social que nos permite establecer acuerdos, ¿verdad? Hablemos de la política desde dos puntos claves. El fenómeno del ser humano como individuo y como parte de una colectividad. Y además también del fenómeno de la propiedad privada y de la propiedad pública. Todo eso se define a partir de tener la capacidad de establecer acuerdos. Desde que estamos chicos, nosotros aprendemos a respetar, ¿verdad? A tomar en cuenta y entendemos, por ejemplo, en nuestro espacio íntimo, que hay espacios más públicos, más colectivos, en donde todos podemos interactuar, como la sala, ¿verdad? En el comedor, por otro lado, entendemos que hay un lugar del papá, un lugar de la mamá, un lugar de cada hermano, ¿verdad? Son acuerdos básicos, ¿verdad? Que tienen que ver con lo individual y con lo colectivo. Y luego también, obviamente, entendemos que hay espacios que son más íntimos, ¿verdad? Que son más de cada uno. Para eso, por ejemplo, desde Teoría y Métodos y Diseño Arquitectónico 1, vemos cómo la proxémica afecta el comportamiento de las personas en el uso del espacio, ¿verdad? Y para entender eso podemos apoyarnos, por ejemplo, y para entender también esos modelos económicos y cómo han afectado esa capacidad de establecer acuerdos como sociedad, obviamente todo está vinculado porque habitamos un territorio, habitamos los espacios. Esos espacios, esos territorios necesitan de relaciones de producción para poder transformar, como muy bien decía en la mañana Edwin Santizo, la arquitectura necesita plata para poderse hacer. Entonces, ¿cómo entendemos esas relaciones? Esas relaciones de desigualdad, ¿cómo entendemos que el 98% de los seres humanos está fuera de un sistema financiero tradicional que no les puede financiar la construcción de una casa o la compra de una vivienda digna, ¿verdad? Entonces, podemos ver esos distintos modelos. Y yo les recomendaría, por ejemplo, este libro de Thomas Piketty, un intelectual francés, economista, estudió en la London School of Economics, su maestría, y desde entonces ha estudiado las desigualdades y hace una interpretación del por qué el capital
el capitalismo contemporáneo tiene que transformarse, ¿verdad? Para poder hacerle frente a los desafíos del siglo XXI. Pero también más allá de eso, desde nuestra disciplina, y hablando precisamente de esas diferencias y esas dinámicas que inciden en la organización del espacio, vale la pena hacer una revisión de este magnífico libro que se llama El Derecho a la Ciudad. Henry Lefebvre, por ejemplo, nos guía a partir de darle esa categoría epistemológica al estudio del espacio y al estudio del espacio público, al estudio de las relaciones y las dinámicas que definen ese espacio como tal. Y desde nuestra vocación docente, valdría la pena también darle una revisada a tantos escritos que tiene Paulo Freire, pero Paulo Freire como educador, desde la autonomía, como educador desde el respeto, como educador de alguien que respeta las diferencias, ¿verdad? De alguien que no se cree o se siente un guía o un gurú, ¿verdad? Sino más bien un facilitador, ¿verdad? Un facilitador de experiencias, de conocimientos, ¿verdad? Que va a contribuir con ello a compartir sus experiencias para ir entre todos formando ciudadanos responsables, formando egresados de la Facultad de Arquitectura responsables con una sociedad, con un ambiente y con distintas relaciones y formas de generar recursos y de generar riqueza que se pueda de alguna manera y puede impactar en la transformación de las ciudades. Entonces, otra referencia importante, pues ya desde el diseño, ¿verdad? Y entender que el diseño no es algo únicamente estético, sino que tiene una responsabilidad con todo lo que hacemos, ¿verdad? Y entendernos cómo es importante realmente propiciar ese cambio de paradigmas, ¿verdad? Puede ser precisamente Bruce Mau y este libro que se llama Massive Change, que es un libro que surgió precisamente de un instituto que él tiene en Canadá, que se llama el Instituto Sin Fronteras, y donde una de las grandes máximas es que ya no es el mundo del diseño, sino se trata ahora de diseñar el mundo que queremos para el futuro, en donde nosotros como seres humanos ya no estamos a la cabeza de una pirámide, sino entender que somos parte de ese ecosistema. Entonces, todo esto nos puede ayudar, ¿verdad?, a analizar y sintetizar, analizar la realidad, descomponerla en esos grandes conjuntos de lo social, lo ambiental, lo económico, para después llevarla hacia una síntesis que podría ser precisamente una propuesta de una experiencia espacial que organiza todas esas variables, todas esas expectativas y las transforma en una solución espacial arquitectónica. Y nos sirve precisamente para tomar decisiones, ¿verdad? En este proceso de diseño. La ética, ¿está bien o está mal talar árboles para poder hacer un gran centro comercial? ¿Es verdadero o es falso recrear algún bien patrimonial, ¿verdad? ¿Qué necesitamos entender para que la gente prefiera un espacio o no, ¿verdad? ¿Por qué la gente prefiere los centros comerciales y no la calle verdadera, ¿verdad? ¿Cómo podemos adoptar sistemas de pensamiento que nos ayuden a resolver de manera sistémica problemas complejos? Y cómo podemos también, desde nuestro ámbito de competencia, recuperar el rol protagónico del arquitecto como gestor desde el ámbito político de esas transformaciones. Como decíamos también hoy en la mañana, ¿verdad? Es un balance, ¿verdad?, de todo. Por supuesto que necesitamos esa parte racionalista
que nos hace asumir todos estos procesos desde la razón. Pero es importante también que recuperemos esa parte de más metafísica de nuestros sentimientos, ¿verdad? De acercarnos a las personas, como decíamos en la mañana también, de acercarnos a los alumnos, ¿verdad? Ser más empáticos con lo que sucede, ¿verdad? Ser más solidarios con nosotros mismos, ¿verdad? Como seres humanos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos contribuir de alguna manera para, desde nuestro ámbito de competencia, que es la organización espacial en sus distintos niveles, a alcanzar esa máxima aristotélica que desde ese entonces decía, ¿a qué venimos los seres humanos al mundo? Venimos a ser felices. Así que yo por ahí me quedo y les doy las gracias y quedo a su disposición.